2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en este día tan precioso, esta tarde del domingo 7 de febrero del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro estudio en esta tarde, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y le agradecemos a Dios el que Él nos permite estar juntos esta tarde. Es un verdadero privilegio ser hijos, adoradores y servidores del Dios vivo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Él, en su grande amor, su misericordia y su gracia, nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha cubierto y nos ha traído hasta este momento tan especial en que estamos juntos aquí para estudiar la palabra del Señor. Como he sabido de ustedes, los días domingos estamos en el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos viendo la predicación del apóstol Pablo en Damasco y en Jerusalén. Esta semana vamos entonces a seguir con lo que resta del capítulo número 9 del libro de los Hechos del Espíritu Santo, y vamos a hablar, el tema que voy a hablar es la sobrenaturalidad divina en el ministerio de Pedro. Así que antes de iniciar vamos a tener una palabra de oración. Papito lindo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y hasta aquí tú nos has traído con bien hasta este día. Y estamos profundamente agradecidos por tu cuidado y tu protección. Padre, gracias por el privilegio que nos das de seguir estudiando tu poderosa palabra, que es nuestro alimento, nuestra fortaleza espiritual, y es la que tú utilizas para revelarte a nosotros y revelarnos tu propósito divino. En esta tarde abrimos nuestros corazones para que tú sigas depositando tu revelación en nuestro espíritu, Señor, que nos lleve a poseer el destino profético que tú nos has marcado. Que la unción que tú derramaste sobre la iglesia del primer siglo sea derramada sobre nosotros en una forma mucho más abundante, por cuanto tú has dicho en tu palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Danos pues todo lo que tienes preparado para nosotros, que estamos ávidos de ello. Y de antemano queremos darte gracias porque sabemos que tú siempre nos nutres y nos bendices y nos prosperas espiritualmente. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados y amadas, como le acabo de decir, hoy quiero hablar del tema la sobrenaturalidad divina en el ministerio de Pedro. El Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, llamó a Pedro a un ministerio evangelístico, cuando le declaró: te haré pescador de hombre. También le dijo lo siguiente: te daré las llaves del reino de los cielos. Y esas llaves le sirvieron a Pedro para abrir lo que fue la predicación del evangelio en el día de Pentecostés, y luego en abrir la predicación del evangelio a los gentiles allá en la casa de Cornelio. Damos gracias al Señor porque
cuando Él nos llama, Él nos capacita, nos entrena y nos da las herramientas que necesitamos para cumplir la asignación. Esas palabras proféticas del Señor sobre este apóstol atrajeron la sobrenaturalidad divina en su ministerio. En el pasaje de Hechos que estudiaremos en el día de hoy, lo veremos fluir en esta dimensión al visitar la iglesia recién plantada, lo que lo hizo llegar a Lida y a Jope. En mi disertación, que he titulado La sobrenaturalidad divina en el ministerio de Pedro, desarrollaré dos aspectos relevantes de este tema. El primero, el milagro en Lida. El segundo, el milagro en Jope. Vamos a ver este primer punto, el milagro en Lida. Este punto lo sustenta Hechos capítulo 9, versículos del 32 al 35. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras Pedro recorría por todas partes, fue también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Allí encontró a cierto hombre llamado Enea, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años, pues era paralítico. Pedro le dijo: Enea, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. De inmediato se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pedro efectuó una visita a las iglesias recién plantadas. Recorría todos aquellos lugares. Como apóstol que era, no residía de fijo en ninguna iglesia como pastor. Como el maestro, estaba siempre de un lado para otro y pasaba haciendo el bien. Con todo, su cuartel general estaba en Jerusalén, pues allí le veremos encarcelado, como nos va a mostrar después Lucas en el capítulo 12, el versículo número 4. Vino también a los santos que habitaban en Lida. Los cristianos somos los santos de Dios en la tierra. Todo sincero profesante de la fe de Cristo lo es, aunque esté expuesto a tentaciones y peligro y no esté libre de caer en pecado. Lida, ciudad costera ubicada a una distancia de unos 18 kilómetros del puerto de Jope, establecida en el valle fértil de Sarón, se consideraba que es la misma ciudad de Lot mencionada en el Antiguo Testamento. El emperador Julio César les había entregado la gobernación a los judíos hasta la revuelta del año 66 después de Cristo, cuando el comandante romano Setio la incendió y destruyó completamente. Santos es una expresión poco usada en el libro de los Hechos para referirse a los cristianos. Durante los primeros años se les denominó simplemente discípulos de Jesús. Luego se refirieron a ellos como los del camino. Posteriormente se les llamó cristianos. Y a partir de los años 60 después de Cristo se popularizó el término santos, especialmente por el uso que le da Pablo a esa expresión. Dice la palabra del Señor que Pedro halló allí, entre paréntesis, en Lida, a un hombre que se llamaba Enea, según dice el versículo 33. Su caso era deplorable, pues era paralítico. Su parálisis era grave, ya que estaba en cama.
la enfermedad inveterada, pues de esto hacía 8 años que continuaba así. Es de suponer, amados hermanos y hermanas, que ni él ni los suyos esperaban que se aliviase. Cristo escogía pacientes de esta clase, cuya curación no puede esperarse por causas naturales. Su sanidad fue admirable, según el versículo 34. Pues le dijo Pedro: Enea, Jesucristo te sana. Pedro recalca que es obra no suya, sino de Cristo, y le asegura una sanidad súbita, como lo indica el tiempo presente del verbo. Y para asegurarle de que había quedado completamente curado, no solo aliviado de la enfermedad, añade: levántate y haz tu cama. Por el hecho de que Dios nos cure, no vamos a quedar ociosos, sino que hemos de hacer uso precisamente del poder que se nos ha concedido. Ya no es lecho del dolor, sino cama de descanso. Con la palabra de Pedro salió el poder curativo, de forma que enseguida se levantó. El impacto que esta sanidad causó en muchos, como dice el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lira y en Sarón. Todos los que le conocían encamado, le veían ahora sano y trabajando. Un milagro tan grande, sin descartar la predicación de Pedro, les produjo tal impresión que se convirtieron al Señor. La frase deja entender que se convirtieron muchos, aunque no debe entenderse de todos. En efecto, el pronombre todos afecta a los que le vieron, no necesariamente a los que se convirtieron. Vamos al segundo punto. El milagro en Jope. Este punto está sustentado por Hechos capítulo 9, versículos del 36 al 43. Entonces había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ella estaba llena de buenas obras y de actos de misericordia que hacía. Aconteció en aquellos días que ella se enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala del piso superior. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres para que le rogaran: no tardes en venir hasta nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala y le rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y vuelto hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a la viuda y la presentó viva. Esto fue conocido en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un tal Simón, curtidor. Tenemos aquí, amados hermanos y hermanas, otro milagro obrado por Pedro, y todavía mayor que el anterior, pues no se trata de una sanidad, sino una resurrección en la persona
de una buena discípula, habitante en Jope, hoy Haifa, un poco al sur de Tel Aviv, a unos 18 kilómetros de Lida. Se nota, mis amados hermanos, que la sobrenaturalidad de Dios estaba en el ministerio de Pedro. En Lida llegó y el Señor lo usó para levantar un paralítico. Ahora lo mandan a llamar a Jope. Él llega, dobla su rodilla ante el Señor, ora, le habla el cuerpo de Dorca y el cuerpo abre los ojos. Regresó la vida a esta mujer, abrió los ojos. Entonces él la tomó por la mano y la levantó. Qué maravilloso cuando la sobrenaturalidad de Dios está en nosotros. Dios nos usa para hacer cosas extraordinarias y maravillosas. Y al igual que lo hizo con Pedro, nosotros estamos llamados a ser usados por el Señor en este año de su sobrenaturalidad divina, más allá de los límites, ser usados de manera extraordinaria. Eso significa que nosotros tenemos que hacer las cosas que nunca antes hemos hecho para poder ver lo que nunca antes hemos visto. Jope era una importante ciudad portuaria situada a 40 metros sobre el nivel del mar en la costa del Mediterráneo, a unos 57 kilómetros del noroeste de Jerusalén. A Jope llegó la madera para la construcción del templo de Jerusalén, como dice Segunda de Crónicas 2:16. Y desde allí, de Jope, Jonás se embarcó para Tarsis. Hoy esa ciudad es conocida como el puerto de Haifa y forma parte de la gran Tel Aviv, moderna ciudad de Israel. La discípula se llamaba en hebreo Tabita, que quiere decir gacela. Lucas, al escribir en griego, lo traduce al griego Dorcas. Era eminente por su generosidad y mostraba su fe por medio de sus buenas obras en la que abundaba, como dice la parte B del versículo 39, además de las limosnas que hacía. Actos de misericordia, expresión griega que se refiere a actos de piedad o misericordia, describiendo la acción de ayudar a un necesitado. Y dice que Dorcas hacía actos de misericordia, o sea, siempre ayudaba a los necesitados, sobre todo a las viudas. Guarda una relación directa con las buenas obras, no se limita solamente a dar limosna. Dorcas empleaba pues su tiempo y su dinero del mejor modo posible. Quienes no poseen bienes de fortuna pueden con todo hacer el bien con el trabajo de sus manos o la andadura de sus pies. Parece haber cierto énfasis en ese hacía, como si no se limitase a dar limosna, sino que perseveraba en hacerla con toda su fuerza. Esto es un buen retrato de un buen discípulo de Cristo. Pero en medio de su vida provechosa en abundancia, el versículo 37 dice que fue removida. En aquellos días enfermó y murió. Por más bien que nosotros hagamos y por más que le demos a los pobres, a los necesitados, un día nosotros tendremos que enfrentarnos a la muerte
y partir de este mundo para nuestra morada eterna. La palabra de Dios dice que sus amigas lavaron el cadáver, eso es según la costumbre, y la pusieron ya amortajada en la estancia de la parte alta de la casa. La costumbre de lavar los cuerpos de los muertos antes de sepultarlo era común, tanto entre judíos como entre los griegos. En Jerusalén se ordenaba sepultar los cadáveres el mismo día, pero en las provincias fuera de Jerusalén podían esperar hasta 3 días para hacerlo. Esto implicaba lavar y preparar los cuerpos muy bien. Se acostumbraba también colocar el cuerpo en una habitación superior antes de sepultarlo. La petición que los discípulos de Jope hicieron a Pedro por medio de 2 hombres que le enviaron a Lida, según el versículo 38, no tardes en venir a nosotros, que equivale a date prisa, que es cosa urgente. Sin duda se habían enterado no solo de que Pedro estaba allí, sino también de la curación que había efectuado por el poder del Señor. La hermana Dorcas estaba muerta y era demasiado tarde para llamar a un médico, pero no era demasiado tarde para llamar a Pedro. La respuesta de Pedro a esta petición, según el versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos. Los fieles ministros de Dios no han de codiciar reverencias. Cuando el gran apóstol Pedro se hizo siervo de todos, halló el cadáver en el aposento en que lo habían colocado, y allí le rodearon todas las viudas, las cuales estaban llorando la pérdida de tan singular bienhechora. No necesitan llorar por ella, pues descansa de sus trabajos y sus obras siguen con ella, según dice Apocalipsis 14:13. Pero sí, lloran por ella y por sus hijos, que pronto echarán en falta a una mujer tan buena. Lloraban delante de Pedro a fin de que tuviese compasión de ella y le restaurase la que de ella se compadecía. Mientras lloraban, le mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Dorcas causaba tremendo impacto en su comunidad porque abundaba en buenas obras y limosna y hacía túnicas y vestidos. Cuando murió, la sala se llenó de gente dolorida, personas a las que ayudó. Amados hermanos y hermanas, qué bien cumplía Dorcas lo de cubrir al desnudo, según dice Isaías 58:7 y Mateo 25:36, sin pensar que era bastante con decir, id en paz calentado, como dice Santiago, que cuando nosotros hacemos eso, en realidad no estamos mostrando nuestra fe en el que nos ha salvado. Más bien, tenemos que hacer es lo que hizo Dorcas, ayudar a los necesitados. Le mostraba a Pedro dichos vestidos en señal de gratitud hacia la difunta. Amados y amadas, horrible es la ingratitud de quienes han recibido favores y hasta se avergüenzan de reconocerlo. Estas viudas no. Estas viudas lloraban y mostraban lo que Dorcas les había hecho y le había entregado, le había regalado. Los que reciben limosna no están obligados a ocultarlo como lo están los que la dan. Estos vestidos mostraban que Dorcas era no solo generosa,
sino también laboriosa. Ahora, ¿en qué forma fue devuelta a la vida? Es importante esto, ¿no? 1. En privado, Pedro hizo salir a todos fuera de la habitación. Pedro declinó así todo lo que pareciese vanagloria y ostentación. Ellas vinieron a él, pero él no vino a ser visto. 2. Previa oración, no solo en privado, sino que oró. Dice la Biblia que se puso de rodillas y oró. Al sanar a Enea, se implica que oró en silencio, pero en esta obra de mayor envergadura se dirigió a Dios por medio de una oración solemne, con la sumisión de siervo, por lo que se hincó de rodilla para orar. 3. Mediante 2 palabras dichas implícitamente en el nombre de su maestro: Tabita, levántate. La semejanza con el caso de la hija de Jairo es tan grande que Pedro no podría menos que recordar el milagro del maestro, especialmente por la casi idéntica de las palabras de Jesús, conservada únicamente en Marcos 5:41, sin duda al dictado del propio Pedro, que se hallaba presente: Talita cumi, y las que Pedro le daría a Dorca, hebrea como lo muestra su nombre, Tabita cumi. Una es Talita cumi, la otra es Tabita cumi. Una sola letra de diferencia. Con las palabras de Pedro salió el poder de Dios, así como salió del Señor Jesucristo en la casa de Jairo. De forma que ella abrió los ojos, que ya tenía cerrado por la muerte, y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó, como si le diese la bienvenida a la nueva vida con la diestra de un compañerismo entre los vivientes, de los que ella había quedado separada. 4. Finalmente, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Cuando Dorcas resucitó, la noticia se esparció por el pueblo como pólvora. Amados y amadas, tengo que decirle que Dios usa grandes predicadores como Pedro y Pablo, pero también usa personas que tienen dones de humanidad como Dorcas. Antes de desear tener otros dones, haga buen uso de los que Dios le ha dado. Aquí viene otra pregunta. ¿Cuál fue el buen efecto de este milagro? 1. Muchos quedaron convencidos de la verdad del Evangelio y creyeron en el Señor, pues el caso fue notorio en todo Jope. Y aunque muchos no se darían por enterados, otros muchos fueron convertidos por la verdad, pues el objetivo de los milagros es confirmar la revelación divina. Segundo, Pedro, por su parte, se quedó bastantes días en Jope. Al haber hallado abierta la puerta de la oportunidad allí, se quedó muchos días hasta que fue enviado por Dios a otro lugar. Acerca de su hospedaje en casa de cierto Simón curtidor. Los curtidores hacían el cuero de la piel de animales. Es significativo que Pedro se alojara en casa de Simón, debido a que el trabajo de curtidor involucra contacto con animales muertos y la ley judía consideraba esta tarea inmunda.
Pedro no puso objeción en este caso, porque comenzó a romper sus prejuicios en contra de la gente y de las costumbres que no se adherían a las tradiciones religiosas judías. Para terminar esta parte del capítulo 9, podemos ver que esta actitud de Pedro nos hace suponer que los horizontes de su mente van ensanchándose como preparación para recibir la gran verdad que posteriormente el Señor le dio. Lo que Dios había limpiado, Él no había de llamarlo inmundo. Ahora, Pedro y el resto de los 12 estuvieron recibiendo enseñanza de parte del Señor Jesús durante 3 años y medio. Y nunca el Señor Jesucristo les habló de cómo serían limpiados los gentiles. Jesús sí le dijo que ellos tenían que llevar el evangelio hasta lo último en la tierra, o sea, a todas partes, a toda tribu, lengua, nación, pueblo. Pero el Señor no les explicó cómo sería esto. Ahora Pedro llega a Jope y lo que nunca antes había hecho es que se aloja en una casa donde un hombre que tenía un trabajo según la ley inmundo. Pero en esa misma casa donde él entró, que supuestamente había alguien que hacía un trabajo inmundo, Dios le revelaría una de las más grandes verdades que Pedro llegó a asimilar. Lo que Dios había limpiado, él no había de llamarlo inmundo. Allí en esa casa donde Simón el curtidor se dio esta revelación. Entonces Pedro fue preparado, enseñado, capacitado por el Espíritu Santo para poder llevar el evangelio a los gentiles. Cuando hubo el concilio en Jerusalén, a causa del ministerio de Pablo y de Bernabé a los gentiles, se armó una bronca muy grande a causa de que estos estaban ministrando a los gentiles. Y Pedro entonces pidió la palabra y comenzó a expresar cómo había tenido esta visión en Jope, en la casa de Simón el curtidor, y cómo el Señor le había llevado para que él le predicara a los gentiles. Y entonces eso hizo que Jacobo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, pudiera decir que las palabras de Pedro concordaban, que sus palabras concordaban con lo que el profeta Amós había dicho, de que el tabernáculo caído de David sería levantado y el Señor les hablaría y trataría y salvaría a los gentiles. ¡Qué maravilla! Entonces podemos ver la sobrenaturalidad de Dios en Pedro, primero siendo usado para que el Señor levantara a un paralítico. En segundo lugar, siendo usado para que el Señor resucitara a una muerta. Pero posteriormente veremos cómo también en esa misma área Pedro fue usado usado por el Espíritu Santo para recibir la más grande revelación que tenía que ver con su ministerio a los gentiles. Damos gracias al Señor porque Él al que llama hace como hizo con Pedro, le enseña, lo capacita, lo entrena y le da las herramientas necesarias para que pueda desarrollar el ministerio al que le ha llamado,
porque esta unción de milagro hizo que la palabra que Pedro predicaba fuera confirmada por el Señor Jesucristo desde el cielo. Es maravilloso. Dios nos quiere usar este año 2021 de una manera extraordinaria, porque el Señor ha declarado la palabra profética que el año 2021 es el año de su sobrenaturalidad divina, como la usó con Pedro, y añade el Señor y dice, más allá de los límites. Así que mi hermano, mi hermana, prepárate este año para ser usada de una manera extraordinaria por el Señor, como lo hizo con Pedro. Pedro era un pescador, pero el Señor Jesucristo lo escogió, y ahora a través de la manifestación sobrenatural en él, entonces lo convierte en un gran apóstol, que donde quiera que iba, el Señor lo usaba de una manera poderosa. Lo vimos en Samaria, y allí lo usó el Señor para traer un derramamiento de su espíritu. Lo vemos en Lida, allí lo usa el Señor para levantar un paralítico. Lo vemos en Jope, allí lo usa el Señor para resucitar a una muerta. Lo vemos posteriormente en Cesarea, en la casa de Cornelio, y allí abre su boca y viene un derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio y toda su familia. Amados, el Señor, el que llama, enseña, le capacita y le entrena, dándole así las herramientas para que puedan cumplir el ministerio al que Él los ha llamado. Espero que esta enseñanza de la parte final del capítulo 9 del libro de los Hechos nos inspire, amados, a evangelizar y a orar por los que están enfermos, de tal manera que el Señor se pueda manifestar con poder y con gloria. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos darte gracias por el estudio de tu palabra en esta tarde. Ella nos ilumina y nos inspira a que nosotros nos humillemos delante de ti como se humilló Pedro cuando se arrodilló delante de ti, y te busquemos en oración y en ruego, en súplica, clamor, y busquemos tu rostro para que tú puedas usarnos para hacer cosas extraordinarias y grandes como tú lo has prometido. Abrimos pues nuestros corazones y nos preparamos para recibir esa unción que manifiesta la sobrenaturalidad tuya en nuestras vidas, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea levantado muy en alto. Gracias por tu palabra y por la trascendencia maravillosa de tu Espíritu Santo en esta tarde. Señor, síguenos guardando, protegiendo, cubriendo, y sigue manifestando tu poder y tu gloria en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, espero que el Señor le haya bendecido con el estudio de su palabra en el día de hoy. Y espero, por la gracia y la misericordia de Dios, poder estar junto a usted, aunque no físicamente, pero a través de YouTube, el día jueves a las 7 de la noche, cuando seguiremos con nuestro estudio de la palabra de Dios relacionado con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, para poder reflejar su imagen aquí en la tierra. Hasta que llegue ese momento,
Que el Señor le bendiga y le guarde. Le saludo cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.